Hola mis amigos, muy buen día. Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Usted ya debe haber visto el testimonio de esta joven rusa que se convirtió. Disculpe, déjeme quitar los indigestos aquí. Los indigestos incomodan, ellos quedan molestando justamente para que usted desvíe su atención. Muy bien. Entonces, lo que sucede, el testimonio de esta joven rusa muestra, prueba con hechos que Dios es el mismo. Él no cambió la manera de ser. Una de las mayores dudas que yo he visto, que yo he presenciado, es sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Muchas personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo porque no están buscando bautismo, están buscando las lenguas extrañas. Ellas, en lugar de enfocar sus vidas entregadas en el altar para recibir el Espíritu Santo, ellas entregan sus vidas para hablar en lenguas. Ellas quieren el Espíritu Santo, pero primero ellas quieren las lenguas. En el fondo, ellas quieren hablar en lenguas para exhibirse para las otras personas. Esa es la verdad. Pero muchas personas son sinceras, honestas, son personas verdaderas, personas que tienen sed y hambre de justicia, que es lo que encaja exactamente con la voluntad de Dios. Porque Dios es justicia. Y quien ama la justicia, ama a Dios. Quien no ama la justicia, no ama a Dios. Quien ama el pecado, ama la injusticia. Quien ama el pecado, ama la carne. Quien odia el pecado, odia la carne y odia a Satanás. Quien ama la justicia, ama a Dios, porque Dios es justicia. Entonces, ¿cuál es la mayor duda de las personas? Obispo, yo quisiera saber si yo fui o no fui bautizado con Espíritu Santo. El testimonio de esta joven rusa muestra claramente cómo es que eso acontece cuando se recibe el Espíritu Santo. Ella cambia el pensamiento, ella cambia el corazón, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de ser, no solamente en la iglesia, mucho más fuera de la iglesia. Donde quiera que ella esté, ella exhala el perfume de Jesús. Ella refleja la imagen y semejanza del Altísimo, porque dentro de ella hay un espíritu del Dios Altísimo. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella es nueva criatura. Y eso confirma aquello que el Señor Jesús habló en Apocalipsis. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Cuando una persona es bautizada con Espíritu Santo, ella es nueva criatura. Eso no significa decir que ella no va a fallar, no significa decir que ella va a ser perfectísima. Eso no significa decir que ella no va a quedar enferma, no va a tener problemas. No, de ninguna forma. Jesús, que nació del Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Era el Hijo de Dios, encarnado aquí en la tierra. Él ciertamente encontró muchos problemas, muchas dificultades. No fue enfermo, pero él solo enfrentó problemas porque él vivía en espíritu de oración. Por eso es que él no fue enfermo. Jesús no quedó enfermo porque él vivía en oración, él vivía en comunión con el Padre. Nosotros, humanos, recibimos el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, pero también nos envolvemos con las cosas de esta vida, nuestras luchas, con nuestras conquistas, o con nuestro trabajo, con otras personas, con familiares, con el marido, con la mujer, con hijos, con padres. Jesús no tenía madre de lado. Jesús no tenía hermanos, no tenía esposa, no tenía hijos. Jesús era solo Él y el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Él vivía en comunión 24 horas por día con Dios.
Y como nosotros ya hablamos con respecto a la tentación, que él fue llevado a la tentación, fue llevado al desierto para ser tentado, él enfrentó al diablo. Él enfrentó al diablo. Y 3 veces nosotros vamos a continuar hablando sobre eso mañana. Pero 3 veces él fue tentado y él 3 veces resistió y se escondió en el abrigo del Altísimo, que es la palabra de Dios. Él se escondió, él se abrigó sobre la palabra de Dios, él se apoyó. El bote salvavidas de él fue la palabra de Dios. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de sus fallas técnicas, a veces las personas caen. ¿Quién no cae? ¿Quién ya no cayó? Pero quien recibe el Espíritu Santo no queda acostado, no queda postrado, no se levanta, se sacude el polvo y va enfrente. Entonces yo puedo hablar eso con ustedes. Yo viví y vivo eso hace 57 años. Entonces usted que recibe el Espíritu Santo, usted entiende perfectamente lo que yo estoy hablando. Porque su humanidad no acabó. El Espíritu Santo vive allá. Pablo explica bien eso. Él dice que nosotros somos de barro. El Espíritu Santo vive en vasos de barro. Somos barro. Entonces, pasibles de problemas. Pero no quiere decir con eso que seamos como las otras personas que no tienen el Espíritu Santo. No, hay una diferencia enorme, brutal, de quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo sirven a Dios. Los que no tienen el Espíritu Santo no sirven a Dios. Los que tienen el Espíritu Santo son nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Cambian los sueños, sus objetivos, cambia la voluntad, sus deseos, sus intereses. Cambia todo. Todo cambia. Porque el Espíritu de Dios es la mente de Dios, es la mente de Cristo en nosotros. Entonces, quien tiene la mente del Señor Jesús, anda en los pasos del Señor Jesús, obedece su palabra, anda de acuerdo con su palabra. Y eso habla una nueva criatura, una criatura diferente, una criatura celestial. Yo diría, en el lenguaje de hoy, yo diría que una persona recibe el Espíritu Santo, ella se vuelve una extraterrestre. Exactamente. Ella no tiene nada más de este mundo, porque ella vive otra vida, otro sueño, otro objetivo, que es multiplicarse, que es hacer con que otras personas también tengan la misma esperanza, la misma vida, mejor dicho. ¿Está bien? Mañana vamos a continuar en aquella meditación sobre la tentación de Jesús. Dios los bendiga a ustedes y hasta mañana en nombre de Jesús. Gracias a Dios.